vamos a dar la bienvenida que se merecen. Yo no voy a ninguna parte, yo me quedo aquí mejor. A ver, mira, esto no es un juego, ¿eh? Aquí nadie se raja. O vamos, o vamos. ¿De dónde fregado está sacando gente tan entrenada? ¿De dónde está sacando armas de ese calibre? Aunque de verdad habría que ser un imbécil para equivocarse con vos. Menos mal que entre los dos no existen secretos, ¿no? ¡Va para allá, cada rata! ¡No lo dejen escapar! ¡Tú saca! ¡Hágale! Son nuestros hombres. Esto están usando como barricada. Señores, preparen sus armas, que si nos toca morirnos hoy, nos vamos a llevar a todos estos perros con nosotros. ¿Y este tipo quién es? Yo lo he visto. No sabemos su nombre real, pero le dicen el tecolote. Esa fotografía estaba dentro de la memoria que rescatamos del teléfono de Sánchez. Lo que hacía este tipo era capturar migrantes en la frontera y luego se los vendía a narcos, como mano de obra. En la computadora que le decomisamos a Cárdenas venían muchas referencias a este tipo. Creemos que era su contacto con el cártel de Tijuana. Sí, de hecho pensamos que es un hombre de confianza del indio. Dos de los migrantes que rescatamos del rancho lo relacionaban con el cártel, aunque no nos dieron muchos detalles, ¿eh? Bueno, pues entonces hay que seguirle la pista a este cabrón al fondo. Este tipo es clave para llegar al indio, mano. Hay que investigar todo lo que se pueda. Sí. ¿Ok? Ay, Cachita, no dejes a tu hija abandonada. No voy a meter la pata, señor Tuti. Mucha gente viajando a Chicago, ¿cierto? Esa soy yo, la de la foto. Lo que pasa es que está un poquitico más jovencita, ¿cierto? Pero esa soy yo, Marta Mónica Reserva. Todo el mundo me dice la Tuti, pues. Usted a mí me puede decir la Tuti también, si quiere, señor. Carmencita, que no se te olvide lo que dicen por ahí. Un clavo saca otro clavo. Yo te puedo ayudar que te olvides de ese imbécil. Yo sí te quiero y de ley. A ver, Tecolota, aquí no estamos hechos para el amor, ¿eh? Nomás para trabajar como burros. No estamos aquí para encontrar nuestra media naranja. Hoy estamos vivos, mañana quién sabe. Carmencita, que no se te olvide algo. Conmigo siempre vas a estar segura. ¿A ti se te está olvidando algo de Tecolote? Que el indio ahora nomás es un peón como tú. Así que si yo fuera tú, me iba por las sombritas y no quieres acabar como el güey sin cabeza. Que te quede claro algo. Ni tú eres Romeo ni yo soy Julieta, así que bájate de esa nube. Tecolote, el patrón te está buscando. Y tú también bájate de esa nube, Carmencita. Que el amor de los cuentos no existe. ¿Cómo está Chayo? Le tuve que dar una de las pastillas que mandó el doctor. No deja de tener pesadillas, no deja de mencionar al
desalmado de José Ángel. Y también a su bebé. Pobre de mi hermano. Esta no era la vida que imaginamos cuando salimos de Michoacán. En todas partes pasan cosas, Aida. Y el gabacho tampoco es garantía de nada. Además, tú mira el lío en el que estás metida. Por todo lo que ha pasado. ¿Dónde estoy? José Ángel. Díganme que no es cierto. Hijita, llora, mi amor. Llora, llora, desahógate. Jefe, muchas gracias por venir. Todo lo contrario, Phillips. Vengo a darte las gracias en nombre de la... Amor. No, hombre, mijo, no sabes qué felicidad me da ya retacharte para la casita y que estés tranquilo. Ay, Mi mujer. perdón. Buenas tardes. Llega en buen momento. Estaba por informarle a Phillips que por órdenes de Washington, a partir de este momento, es el nuevo jefe del Departamento de Detención y Deportación adscrita a McAllen. Felicidades. No, güey. Este reconocimiento es por su excelente trabajo en la investigación y captura de la ex agente Indira Cárdenas. Felicidades. Muchas felicidades, Daniel. Jefe, muchísimas gracias, de verdad. Felicidades. Simplemente hice mi trabajo. Te lo mereces. No, hombre, mira, mijo, qué medallota te dieron. Tu jefecita va a estar re orgullosa de ti, ¿eh? Jefe, perdón que le cambie el tema tan drásticamente, pero ya que usted la mencionó, ¿cómo va el caso de Indira Cárdenas? Cárdenas fue trasladada a una prisión de mujeres. Por medidas de seguridad no podíamos tenerla en la agencia de McAllen. No sería la primera vez que un prisionero vinculado con el narcotráfico se fuga o amanece muerto. Es un riesgo que una ex agente esté en una cárcel común, jefe. Las reclusas pueden tomar represalias contra ella. Necesitamos a Indira con vida para que cumpla su condena completa cuando se la dicten. Ella está en una celda de aislamiento, lejos del resto de la población de la prisión. No tendrá ningún contacto con el exterior, tiene prohibidas las visitas. Ella estará allí hasta que llegue la fecha del juicio. No te preocupes, Daniel. Es imposible que Indira logre escapar de ese lugar. Soy una mujer seca. Soy una mujer inútil que jamás le va a poder dar un final feliz a Salvador. No, mi amor, no digas eso. Yo sé lo que es querer darle un hijo al hombre que amas y no poder dárselo. Y aunque es un dolor del que no te recuperas, nunca aprendes a vivir con él. Tú y Salvador son jóvenes y van a seguir juntos y juntos van a superar esta situación. Me ha costado cantidad perder las libras después del embarazo. Por eso que estoy tan flaquita en la foto. En ese momento ni soñaba con tener a mi chamaquita. Tiempos felices. Oye, está haciendo como calor, ¿no? Y el vuelo está retrasado. ¿Tú sabes cuándo vamos a abordar? Y tanta gente va para Chicago. Oye, me han dicho que visite así como una cosa enorme que tiene como así la forma de un frijol, pero plateado. ¿Tú te imaginas comernos así unos frijoles negros de ese tamaño con los gases que da? Todo bien, señora agente, porque no dejas al señor hacer su trabajo, ¿ah? Todo bien, señora agente. No, señor policía. No, pues, empleado. Ay, su majestad, todo bien, ¿cierto? Sí, camine. Sí. Sí.
Más bonita, parce. Usted calladita se ve más bonita. Y usted pone a hablar como una lora mojada. Él sospecha, no. No piensa eso. Usted tranquila, que mire que yo aquí tengo un brochure de todas las cositas que podemos ir a conocer allá, vea. Ah, sí. Yo quiero. Que si ya le dieron, muestre. Sí, mira. Mira, me lo dieron. Adelante. Ay, perdón. Es que nunca he viajado tan lejos. ¿Esta es usted? No se parece. De este perfil es griego. Siempre me dicen que no me parezco a mis fotos. Me las tienen que tomar todas de lado. No, bueno, es que ni loca estar en un pasaporte así con una foto de perfil, ¿verdad? Es que yo soy al contrario de la canción de la querida Celia. Yo sí camino de lado. ¿Me permite un momento, por favor? ¿A dónde se lleva mi pasaporte, señor, compañero? Hijo, qué bueno que estás de nuevo en casa, mi amor. Perdón, mi amor, perdón. Esto es para ti. ¿Una flor? Sí. ¿Que me regala la flor más bella de esta casa? Recé mucho para que estuvieras de nuevo con nosotros, Daniel. Déjele, no me lo ayude tanto, ¿eh? Ándele. Es que yo les tengo que presumir, porque el señor que está aquí al lado, pues adivinen qué. ¿Qué? ¿Puedo, amor? No, mi amor. Ándale, hombre, ándale. Miren, le dieron esta medallota condecorativa por haber atrapado a Indira. Y pues aparte lo ascendieron, ¿eh? Felicidades, mi amor. Gracias, mami. Gracias, Chepina. Gracias por esa bienvenida y sus buenos deseos. Pero, ¿y qué? ¿Sabemos algo del gallo o de Salvador? Todavía no, pero esperamos que pronto estén con nosotros, como tú. Nada. Confíen en mí. Quiébrenselos. ¡Aguanta! ¿Sabes que el indio Amaro va a pagar más por mí si me llevas vivo que no? Yo no soy nadie para hacer tratos. Disparen. ¡Que te esperes, ¿Qué mejor regalo para tu patrón que llevarle al mero mero Salvador Acero y al mismísimo Gallo Quintanilla vivos, desarmados y listos para torturar? Piénsensela. Me vale madres. No, rata. Ese güey tiene razón. El patrón se va a poner feliz. Le llevamos al Acero al rancho. Se está tarado. El indio Amaro me dijo que matáramos a todos. Si no, el verdadero, el colombiano, Romero, le tiene tigre a los aceros, se va a poner feliz. Si le llevamos los aceros al rancho, así le puede sacar toda la información que necesita para capturar al resto. Y en una de esas se mocha hasta con una recompensa. No seas imbécil. Luego se ve que estos güeyes traen más bajo la manga. El morro, Salvador, hace nuestro billete de lotería. Entonces, ¿cómo estamos, regalito? ¿Cuál es el misterio, caballeros? Les quiero recordar que en este nuevo régimen la reunión de 2 o más personas se considera conspiración. Son los Acero. Los mendigos atravesaron el primer círculo de seguridad del rancho. ¿Qué? ¿Y qué hacen aquí bronceándose? Tranquilo que ya se los están quebrando. Es Romero, ¿quién habla? Cada rata, patrón. Las órdenes. Quiero vivos a los Acero. Estamos en eso, patrón. Ahorita se los llevamos con todos sus gorilas. No. No quiero multitudes, quiero los apellidos que importan. A los demás, mátalos. Y que te quede claro que de ahora en adelante me informás únicamente a mí. Sí, patrón.
Telemundo, Enemigo Íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.